Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en esta hermosa mañana conectados con todos nosotros a través de Zoom, a través de Facebook, dándole gracias a Dios por este hermoso día en nuestro 12º domingo del tiempo ordinario y un domingo muy especial para todos nosotros, un domingo de acción de gracias por todos nuestros papitos, que en nuestras casas están, mejor dicho, súper alegres y regocijándose de ese hermoso día con toda su familia, dándole gracias a Dios por este día tan especial. Quiero invitarlos en esta hermosa mañana a mis hermanos Angélica y Carlos para realizar el llamado a la adoración. Dios, tú eres bondad y misericordia, abundante en perdón para con todas las personas que te invocan. Tú, oh Dios, escuchas nuestras oraciones y atiendes nuestras súplicas. No hay nada que sea más grande que tú, no hay obras que se comparen con las tuyas. Todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo Él. tú eres Dios. Y ahora juntos y juntas les invito a entonar el canto Temprano te buscaré, interpretada por el hermano Marvin Merlán. Me acercaré te anhela. Poder
Me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro así. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Estás conmigo, Señor. No hay tristeza, no hay miedo. Tú estás conmigo. Bueno, hermanos, después de esta bella alabanza y seguros de que Dios es nuestro socorro y sustento, leamos al unísono. Dios de gracia, sabemos que Cristo murió para liberarnos del pecado y para hacernos libres para obedecerte, pero hemos fallado al no vivir en ese conocimiento. Te hemos negado de muchas maneras, Señor. A quienes buscan tu ayuda, tú les das fortaleza y salvación. Sin embargo, buscamos hacer las cosas con nuestras propias manos. Tú te inclinas hacia las personas que levantan sus corazones a ti, mas sin embargo se nos olvida y no te llamamos. Tú das nueva vida a quienes mueren en la fe, mas sin embargo nos seguimos agarrando a lo seguro y continuamos pecando. Señor, perdona nuestra ingratitud, nuestro descuido ante los buenos dones que nos has dado y nuestra vida egoísta. Únenos a ti para que podamos vivir por ti. Amén. Hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración personal en silencio, seguros de que Dios estará siempre con nosotros. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes
en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Amén. Hermoso. Uf. Como hacen los tuyos. Hermanos, los invito a leer La seguridad del perdón. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? De ningún modo. Quienes hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque por cuanto él murió, el pecado de una vez para siempre. Pero cuanto vive, vive para Dios. Así también consideren que han muerto para el pecado, pero viven para Dios en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. En Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. En el día de hoy los invito a cerrar sus ojos en este momento de la oración de iluminación. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de poder estar aquí alabándote en familia, en un día tan especial como lo es hoy para los papás. Señor, te pedimos en este día que nos protejas, que nos cuides, que nos permitas disfrutar de esta palabra que vamos a recibir, que sea enriquecedora para nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos permitas seguir participando en este momento de oración, de alabanza ante ti, en familia, sin ningún tipo de inconveniente. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, proseguimos con las lecturas de las palabras. En el día de hoy, la primera lectura se encuentra en el Antiguo Testamento, Jeremías 20, versículos 10 al 13. Y dice: he oído lo que muchos murmuran, terror por todas partes. Denúncienlo, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo y como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán embargonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confesión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos, que aprueba a los justos, que ve lo que pensamos y el corazón, y ve yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque he librado la vida del pobre y de mano de los malignos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. El Evangelio hoy lo encontramos en Mateo 10, versículos del 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurro al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que mucho cordero.
A cualquiera que reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. Hola, muy buenos días, mi amada familia de la fe. Un saludo muy especial para todas las personas que se han conectado con nosotros en esta mañana. Y quisiera aprovechar este tiempo para darle gracias a Dios y muchas felicitaciones a todos los padres que hoy nos están escuchando y que seguramente hoy le celebrarán su día. No tengáis miedo. Son las palabras de Jesús escritas en el Evangelio de hoy. Hemos tomado tanto el texto del Evangelio como el texto del Antiguo Testamento de Jeremías para hablar de un tema que es muy importante en nuestros días, los miedos. Los miedos los podemos mirar de diferentes perspectivas. Le podemos hacer una mirada sociológica, le podemos hacer una mirada biológica, psicológica y también una mirada desde la fe. Hay un sociólogo alemán, Heinz Budde, que escribe un libro llamado La sociedad de los miedos, una perspectiva sociológica. Él dice, los miedos no se deben subestimar. Los miedos se aceptan y se les pone nombre. Es decir, los miedos hay que identificarlos. Y esta es una forma de enfrentar los miedos. Dice Heinz que los miedos nos incumbe a todas las personas. Es decir, no es de un sector, no es de un grupo determinado, sino que todas las personas de alguna u otra forma tenemos miedo. El miedo no conoce barreras sociales. Puede tener miedo el que está ante una pantalla de un ordenador, como aquel que está en la calle repartiendo paquetes, haciendo diligencias comunes. Y también puede tener miedo el médico especialista ante una cirugía, como también una modelo frente a un espejo. Los miedos son innumerables y se tienen de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a los contextos. En una sociedad violenta como la nuestra y de desigualdad social, el miedo a ser asaltado, por ejemplo, a ser atracado, a ser asesinado. En una sociedad europea, dice Heinz, que los europeos tienen miedo a la marginación social, a quedarse solos, a caer una vez que alcanzan una meta. Son diferentes los miedos de los europeos, diferentes a la que nosotros experimentamos en estos países de América Latina. Pero todos tenemos miedo. Hay miedos particulares. Aquel que siente un padre o una madre cuando deja a su hijo en la guardería o cuando tiene que dejarlo solo en la casa por cualquier razón. También tenemos miedo a la toma de decisiones. Tenemos miedo al cambio, a lo que viene. También aparecen los miedos de acuerdo a los tiempos. Le tenemos miedo al presente, le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo al pasado. Pero Heinz dice, desde esa perspectiva sociológica, no hay que tenerle miedo al miedo. Los miedos hay que enfrentarlos. Si hacemos una mirada psicológica y biológica, todos nosotros sabemos porque lo hemos estado trabajando, las emociones. Sabemos que el miedo hace parte de nosotros. Es una emoción inherente a todo ser humano. Es decir, que es normal que sintamos miedo. Esa emoción hace parte de ti y hace parte de mí. Es más, el miedo se convierte en un mecanismo de defensa que nos pone en estado de alerta para defendernos contra algo. Cuando tú sientes miedo ante una situación amenazante, tu cuerpo inmediatamente reacciona ante esa amenaza.
Y eso se da porque a nivel del cerebro hay unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores que activan tus músculos y si tienes que correr en un momento determinado, tú corres. Si te están atacando, si quieres defenderte, tú te defiendes. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, seguramente les ha pasado, pero en algunos momentos, contando anécdotas, cuando nos hemos enfrentado a los miedos, decimos, bueno, pero yo no sé cómo hice eso. Yo no sé cómo me salté ese lugar. Yo no sé cómo brinqué. Yo no sé de dónde saqué fuerza. Esas expresiones o esas anécdotas que contamos es porque a nivel, el mismo cuerpo te ayuda a defenderte sobre una situación amenazante. Pero cuando te enfrentas a una situación sistemática, repetitiva, tus niveles de miedo van aumentando. Si no logras controlar tu emoción, puedes llegar a experimentar el umbral más alto del miedo, que se llama pánico. Cuando llegas a ese nivel del pánico, entonces te paralizas, te quedas quieto, no haces nada. Entonces viene el cuento de las personas que dice, entré en shock, no sabía qué hacer, no pude hacer nada. Ahora, ustedes dirán, entonces, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, no tengas miedo? Vamos a mirar los textos, nos vamos a acercar desde nuestra perspectiva de la fe a mirar estos textos. Vamos a mirar primero el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías había sido rechazado por los gobernantes por aquellas palabras que decía y también por el pueblo que seguía a los gobernantes. ¿Por qué? Porque Jeremías comenzó a hablar abiertamente de la justicia de Dios. Comenzó a denunciar la violencia, las injusticias que se cometían en aquella época. El pueblo no había entendido lo que él estaba denunciando y se convirtieron en su enemigo, así como lo hemos leído en los textos del Antiguo Testamento. Eran enemigos de Jeremías, lo asediaban, lo querían acabar y querían vengarse de él. Jeremías había puesto su vida en peligro porque estaba seguro de lo que él estaba diciendo y lo que él estaba haciendo favorecía la vida de las personas. Era un profeta y él estaba profetizando para dar vida. Obviamente que su vida estaba en riesgo, estaba en peligro por la amenaza que tiene a su alrededor. Por eso finalmente, en medio de sus denuncias, el miedo abrazó a Jeremías. Los versículos siguientes que no leímos hoy, pero ustedes lo pueden leer en sus casas, encontramos a un Jeremías diciendo unas expresiones como maldito el día en que nací. Inclusive decía, maldito el hombre que le dio la alegría a mi padre y le dijo, van a nacer de ti un hijo varón. Obviamente en esas circunstancias Jeremías prefería no haber nacido. El profeta sintió miedo. Ese miedo que siente Jeremías surge a partir de una postura o una decisión que tomó el profeta sobre las cuales él decía, no me puedo quedar callado ante la violencia, ante la injusticia que se está cometiendo contra el pueblo. De todas maneras, Jeremías concluye diciendo, confío en el Señor. En el Evangelio encontramos a un Jesús animando a su comunidad. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, no tengáis miedo? Resulta que los discípulos con mucha frecuencia se veían amenazados por los diferentes grupos de la época. Habían una cantidad de grupos armados, inclusive grupos armados al margen de la ley, más todo lo que significaba la guardia de ese entonces del gobierno. Y los discípulos
se sentían incapaces de develar el peligro que estaba encubierto en esos grupos y en esas instituciones. Esa, de alguna manera, se alienaba y se sometía ideológicamente a todas las personas. Los discípulos tenían miedo de hablar, tenían miedo de denunciar. Hablar en ese momento significaba la muerte. Y ante esa amenaza, los discípulos se encontraban paralizados. Entonces, Jesús les habla y les dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesús sabía a qué se enfrentaban y el riesgo que estaban asumiendo. Pero para darles confianza y calmar ese umbral máximo del miedo que sentían, Jesús los comparó con los pajaritos y les contó, hizo esa comparación y les dijo, ninguno de ellos caerá al suelo si el Padre no lo dispone. Es más, insistió diciéndoles, miren, el Padre aún tiene sus cabellos contados. No tengan miedo, que no les pasará nada si Dios no lo dispone. Estas palabras de Jesús también se convirtieron en una fuerza para las primeras comunidades cristianas. Ellos también tuvieron que afrontar la misma amenaza. Por un lado estaban las autoridades romanas con un despliegue enorme de fuerza militar y policial. Por otro lado estaban los fanáticos rebeldes dispuestos a eliminar al que no estuviera de acuerdo con ellos. En medio de ese fuego cruzado estaba la comunidad cristiana con su propuesta alternativa de paz y justicia que no coincidía con ninguno de los dos bandos. En medio de eso, la comunidad cristiana recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y estas palabras, cuando los primeros cristianos las recordaban, y por eso Mateo las incluye dentro de sus textos, estas palabras se convertían en una fuerza en medio de las luchas que experimentaban los primeros cristianos. Hoy también, hermanos y hermanas, las palabras de Jesús tienen que convertirse en esa fuerza para todos nosotros. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son nuestros miedos en el día de hoy? Hoy le tenemos miedo al contagio. Yo creo que es una de las cosas que ahora mismo nos tiene asustados, nos tiene con miedo. Le tenemos miedo al contagio. Pero yo creo que más que tenerle miedo al contagio, es que nosotros le tenemos miedo a la muerte. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y quién no le tiene miedo a la muerte? El contagio del COVID está relacionado directamente con la muerte. Cuando tú te enfrentas a esta situación, entonces enseguida lo primero que piensas es que te vas a morir, pero no necesariamente va a pasar eso. Hay otras condiciones que te rodean que pueden llevarte hasta ese fatal desenlace. Dios nos guarde a todos. Pero también en esta coyuntura en la que estamos, además de tenerle miedo al contagio, nosotros también le tenemos miedo a otras situaciones. Por ejemplo, le tenemos miedo a la violencia que no para. La violencia no se detiene. Siguen los asesinatos, sigue la corrupción, sigue el abuso de poder, siguen los engaños, sigue la insensibilidad social y pare de contar. Pudiésemos mencionar muchas cosas a las cuales hoy le tenemos miedo. Sea cual sea el miedo, y en el caso del miedo al contagio, de alguna manera, tenerle miedo al contagio se convierte para nosotros en un aliado, porque nos hace estar en la casa, buscar un refugio que se llama casa, buscar un refugio que se llama hogar. Ahí estamos asegurados. Pero hay algunas personas que temerariamente desafían este tiempo de insalubridad
saliendo a la calle sin protección. Y hablando simplistamente, pareciera que lo cultural y la idiosincrasia se convierte también para nosotros los barranquilleros en una amenaza. Tenemos que decir también que en medio de la cuarentena, en medio de estar allí encerrados en la casa, se desarrollan también otros miedos. Se dan miedos a nivel de las relaciones de familia, por amenazas, por formas de convivencia, etcétera, etcétera. Hay muchos miedos que surgen a partir de este contexto en el que vivimos. Y quisiera concluir, a partir de esta mirada de los textos, quisiera concluir de la siguiente manera. ¿Cuál es la postura de nosotros ante los miedos? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia desde nuestra fe, desde nuestra convicción que tenemos de la esperanza, de la participación de Dios en nuestras vidas, de la revelación de Dios en nosotros como familia, como comunidad? ¿Qué hace Dios? ¿De qué manera nos ayuda Dios en medio de esos miedos? Las experiencias de Jeremías y los relatos de Jesús nos deben generar paz, nos deben generar tranquilidad, sea cual sea la experiencia que hemos vivido o que estamos viviendo. No le demos lugar al miedo, hermanos y hermanas. Así sea el miedo que sintamos por la persecución al decir la verdad o por traer a la luz lo escondido, como le decía Jesús a los discípulos, lo que se diga en la noche, tráiganlo al día, levanten sus voces en la azotea. Hay que seguir hablando. Si hay algo que sentimos que no va acorde con los principios de Dios, con los principios de justicia y de dignidad humana, nosotros podemos hablar, nosotros podemos expresar, levantar nuestras voces para denunciar ese mal. No le demos lugar al miedo. Podemos denunciar la deshonestidad, la falta de lealtad. Siempre hay que decir la verdad. Los padres, hablando en este contexto del Día del Padre, y no solamente los padres, las mamás, los papás, la familia, tienen un papel muy importante. Y es enseñarle a los hijos esas complejidades de la sociedad en la que vivimos, para que los hijos no se frustren ante ellas. Y sobre todo enseñarles a mantener los principios del amor, los principios de la solidaridad, los principios de la fe. Todo esto nos ayudará a no darle lugar al miedo, ese miedo que nos paraliza, que nos ata, que no nos permite enfrentar ante las situaciones que generan miedo. Confiemos en Dios. Experimentemos el miedo, enfrentemos el temor, pero no nos dejemos abatir por él. No nos dejemos paralizar. Sintamos ese impulso de Jeremías y sintamos la confianza que él sintió también cuando denunció la injusticia, la confianza en Dios. Dios está conmigo. Dios no me dejará que mis palabras vuelvan vacías. Él estaba seguro que anunciando y proclamando la verdad y la justicia iba a haber un cambio en esa sociedad. Nosotros no debemos tener miedo. No tengan miedo, cualquiera que sea la circunstancia que vivamos. No tengas miedo porque estamos bajo el cuidado de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios, que es nuestro protector. Dios es nuestro refugio. Dios nos sustenta. Dios nos da la fuerza y nos ayuda a salir adelante en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Tengan confianza, tengan seguridad en Dios, que de esta vamos a salir victoriosos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guíe y te dé sabiduría para la toma de decisiones en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Amén.
Amén. Gracias a nuestra pastora por esta hermosa reflexión y que en esta respuesta cantada Dios también nos invita a que no tengamos miedo, que no nos frenemos y no digamos la verdad, porque Él siempre está con nosotros. Hay que confiar en Él es nuestro protector, Él es nuestra guía, y cuando creemos que todo se ha terminado, que es el final, que es un contexto difícil, no perdamos la fe y la esperanza, porque Él siempre estará con nosotros. Visto el dolor acercarse a mí, usar mis heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dónde voy estás de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que toda obra para mí, y que al final será mucho mejor mantenerla. Es parte de un propósito y todo piensa siempre has estado ahí. Tu palabra no ha fallado, nunca me has dejado. Descansa mi confianza y ahora mis ojos sin saber qué hacer, pidiendo a Dios donde a veces hablas una vez, otras veces errores y tú dices, y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, de todo tiene una razón, y que al final no me importa lo que tengas, es algo un propósito, todo me falta. Palabra no ha fallado, nunca me ha dejado. Descanso y confianza Amén.
hermanas y hermanos, hemos escuchado esa bella alabanza, también hemos escuchado la palabra leída y proclamada, le damos muchas gracias a Dios. Y también queremos compartir los motivos de acciones de gracias y motivos de oración de las hermanas y los hermanos de nuestra iglesia novena. Les pongo a leerlas. La hermana Janet: mi acción de gracias principalmente, darle gracias a Dios por la vida, por mi familia y principalmente por mi recuperación total de mi salud. No tengo palabras para decirle a mi Dios cuánto me ama. Gracias, Señor, porque estoy en victoria. Aleluya. Pido oración por la mamá de Danielis, se llama Mary, presenta los mismos síntomas del virus y la niña tiene una infección en ambas manos, las tiene hinchadas. Yo logré verlas. Ellas son familia venezolana. Esas fueron las acciones de gracias y motivos de oración de nuestra hermana Janet Delgado. También Flor y Astrid Parada dan gracias a Dios por toda mi familia, especialmente por Johan, Gise, Naida y Cindy. También tenemos de Caridad Castellanos, acción de gracias por la salud de toda la familia, acción de gracias por la vida de mi sobrina nieta que cumplió 11 meses. Digna Ramos pide oración por su hijo, por su nuera, que están con fiebre. Ella pide que estén en oración por ella, que está un poco delicada de salud, tiene mucha dificultad para respirar. La hermana Teresa Llerena, sus acciones de gracias, son muchos los motivos, pero en especial en estos tiempos, por la vida, por la salud, los alimentos y muchas bendiciones más. Además, agradece a Dios por la vida de sus padres. Ella pide por la salud del pueblo en Calamar, también la salud del pueblo barranquillero y el mundo entero. La hermana Miladis Rodríguez pide, da gracias a Dios por la vida, por las bendiciones que día a día le da y nos da a todos. También da gracias a Dios por los maravillosos papás de nuestra iglesia novena, por el hermano Jesús González y por el excelente padre que ha sido. La hermana Elizabeth Díaz está agradecida con Dios por su vida, por la salud, por las mejoras que ha sentido en su cuerpo, por la sabiduría y la tolerancia que le ha brindado para poder aceptar, luchar y alcanzar sus promesas. Le da gracias a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, por hacer parte de esta familia de Iglesia Novena Presbiteriana. Pide que no bajemos la guardia y que Dios está con nosotros. Amén. La hermana Blanca Urango quiere dar sus acciones de gracias por toda la familia, por su salud, porque a través de momentos tan difíciles estamos con mucha unión familiar. También pide oración por una sobrina que salió ayer de la clínica. Dios, pedimos que esté restableciendo su salud. Su nombre es Yeseli Murillo. Y también da felicitaciones para todos los papás de la iglesia. Espera que la pasen muy bien. La familia Suárez Bustamante quiere dar un feliz día del padre. También da acciones de gracias por la salud de su abuela. Ella cumple un año más de vida. También están muy contentos porque Dios ha sido bueno con ella. También la familia Bustamante nos dice que está feliz por un año más de vida por el cumpleaños de su tía, la tía Teresa, hermana de la señora Margarita. Damos acciones de gracias por su vida igualmente. Y finalmente también la hermana Angélica González da gracias a Dios por la vida de todos los padres de la novena iglesia, en especial de su papá, que lo ama y le da infinitas gracias a Dios por su vida y porque es el padre que Dios le ha dado. Pide que Dios lo guarde y lo guíe por siempre. Estas han sido las acciones de gracias y motivos de oración de nuestra iglesia, de todos nuestros hermanos y hermanas. Ahora vamos a hacer, los invito a estar en disposición para hacer una oración por los padres de la novena iglesia y por los padres de Barranquilla, Colombia y el mundo entero. Lo va a dirigir el hermano Andrés Suárez.
Buenos días, hermanos. Disposición para orar. Atentos a la siguiente oración. Señor, hoy elevo esta oración para pedirte que cuides de los padres, pues ellos siempre necesitan de ti. Te pido que seas como agua fresca de renuevo para sus vidas. Por favor, cólmalos de salud y permíteles vivir largos años entre nosotros. Dale fortaleza de espíritu y llénales con tu gracia y bendición, para que así ellos puedan seguir compartiendo en nuestras familias por muchos años más. Y sin importar su edad, bríndales momentos de dicha y felicidad. Sana las heridas que los años hayan podido causar en su espíritu y su corazón. Ayúdalos a que nunca sientan soledad en su alma. Y si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente con ellos, haz que la llama de nuestro amor sea tan inmensa y tan honesta que la puedan sentir, aún estando en la distancia. Oh Dios, cobija a los padres con tu manto de amor y bondad, y hazlos sentir dichosos, enérgicos y llenos de ti. Y a nosotros, sus hijos e hijas, cólmanos de vida, amor y bondad para poder retribuirles desde lo más profundo de nuestra alma todos esos momentos maravillosos que han dejado grabados en nuestro ser, como huella indisoluble que permanecerá con nosotros para siempre. Amén. He pedido a nuestra hermana, la presbítera gobernante Dione Navarro, que nos haga un saludo. Ella ha estado pendiente de las personas que se conectaron al Zoom. Yo voy a pedirle a ella que por favor nos dé la bienvenida y el saludo a las personas. Tienes el micrófono silenciado, Dione. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Saludos y felicitaciones a los padres de nuestra iglesia novena. Hoy tuvimos 24 equipos conectados. Estaba Cristian Martínez Garrido, que seguramente estaba con su hermano, Daniel Manzaneda, Flor Parada, Digna Ramos, Elizabeth Díaz, familia Padilla Ferreira, familia Coa Pelufo, familia Gisela Arias, Gisela Villa, Guillermo y su familia, Margarita y sus dos hijos y su sobrina, Naida Álvarez, Teresa Llerena, Amparo Llanes, que siempre nos acompaña desde allá, desde Los Morales, Carlos, familia González Rodríguez, que ahí está Miladis, está Jesús, está Adriana, está nuestra pastora Vilma Llanes, que seguramente la acompaña su hija, Alba Vargas, Alfredo Beltrán, y por Facebook tuvimos conectada a la hermana Olga Sobrino, al hermano Alberto Rafael Molina, a Jairo Tobías desde Valledupar, Luis, que no sé qué Luis será, pero es un Luis que estuvo conectado y viendo nuestro culto está viendo nuestro culto desde Facebook, y Alexandra Díaz, que es compañera del Colegio Americano. Así que tuvimos alrededor de unas 44 personas asistiendo a nuestro servicio. Muchas gracias, nuestra hermana Dione, por ese diligente trabajo de estar pendiente de las personas conectadas. Y le damos gracias a Dios por eso, porque abrimos este espacio no solamente para los miembros de nuestra iglesia, sino también para todas las personas que voluntariamente quieren unirse, escuchar la palabra. Siempre vamos a estar dando una palabra de ánimo, una palabra de fuerza para vivir específicamente en estos momentos en que lo necesitamos. Quisiera hacer esta oración pastoral teniendo en cuenta las peticiones que todos los hermanos han expresado en esta mañana a través del WhatsApp, que nos han enviado sus peticiones, y nos unimos en oración toda la iglesia. Todos estamos preocupados, pero como hoy el mensaje nos está inspirando a que identifiquemos cuáles son nuestros miedos para que podamos afrontar los miedos y miremos más esos miedos como mecanismos que nos ayudan a defendernos
de las situaciones adversas en las que vivimos. Entonces vamos a orar y nos ponemos con fe, con esperanza delante de Dios, orando y dando gracias también por la vida, indudablemente, en nuestras palabras de gratitud a Dios por todas las bondades que Él tiene con nosotros en cualquier circunstancia en la que vivamos. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás en medio de nuestras familias, en medio de tu pueblo. Gracias por tu compañía. Gracias por los padres en este día. Queremos, oh Dios, orar por ellos y pedirte que tú impartas una bendición muy especial sobre los padres que hacen parte de nuestra familia de la fe. Te pedimos, oh Señor, que los bendigas grandemente, pero también bendigas a aquellos padres que estuvieron conectados con nosotros en esta mañana. Inspíralos, oh Dios, en esa tarea, en ese rol que ellos realizan dentro de la familia. Bendícelos, oh Dios, y ayúdales con tu sabiduría a seguir esta tarea formadora y transformadora en su hogar, en su casa, para sus hijos e hijas. Quiero, Señor, también pedirte por las personas que están enfermas, que hacen parte de esta familia de la fe, pero también personas que están enfermas en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos, oh Dios, que tú llegues a cada uno de los hogares, que tú llegues a cada persona que está con su quebranto de salud, que tú te pasees, oh Dios, que des armonía en cada una de sus vidas, que les ayudes a tener fe y a tener esperanza. Sea cual sea la situación, llega, Señor, abrázales, pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos y permite que puedan recuperarse, oh Señor. Quiero orar por las personas que están en la clínica, por los médicos que atienden a estas personas. Quiero orar por las enfermeras, por todas las personas que están rodeando a los enfermos, para que tú, Señor, los protejas a ellos, pero también les des la salud a las personas que así lo requieran, que así lo necesitan. Oh Dios bendito, cada petición expresada por nuestros hermanos, que seguramente con mucha gratitud en su corazón han levantado en esta mañana y la han traído delante de ti. Bendíceles, oh Dios, guárdales del mal, inspírales en su día, oh Señor. Y ahora, oh Dios, pedimos también que esa gracia permanezca en todos nosotros y nosotras. Por eso hoy, oh Dios, le decimos a nuestra comunidad de fe, hermanos y hermanas, no tengan miedo, porque el Padre les ama. No tengan miedo, porque Cristo camina a su lado. No tengan miedo, porque el Espíritu Santo les dará valor, les dará fuerza. No tengan miedo, porque ustedes están en las manos de Dios. Marchen, afronten la vida y den testimonio del amor de Dios en cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Podemos saludarnos en familia